Hoy vamos a estrenar este canal hablando de dos temas que me encantan, cine y diseño gráfico. Vamos a analizar el póster de El Exorcista y para ello me va a acompañar el periodista, tiktoker y youtuber Nacho Recomienda. Hola Nacho, bienvenido al primer video de este canal. Lo estamos inaugurando. Muchas gracias por la invitación, Carolina. De verdad que estoy muy contento de estar aquí para hablar contigo. Sí, hoy quiero que hablemos de pósters, películas, diseño gráfico, que no sé que es mucho tu fuerte, pero igual tienes criterio y sabes de las películas y puedes ahí darnos un ojo. Creo que tengo un ojo estético que puede funcionar aquí para el canal. Sí, mira, te tengo 3 preguntas antes de empezar. Y la primera es, yo soy de las que ve y escoge la película por el póster. Si el póster es wow, lo escojo. Me gusta esa película, la quiero ver. Así sea la película mala después, bueno, pero ¿qué piensas de eso? Claro, la gente que escoge la película por el póster. Es un riesgo. A veces pasa que de repente el póster es mejor que la película. Pero sí, es muy importante el póster porque es el primer acercamiento a la película que tenemos. Claro. Incluso antes que el tráiler. Claro. Porque uno inmediatamente lo puede ver o en las calles o incluso en el mismo Netflix haciendo zapping en el streaming. Claro, es lo primero que... Por eso te digo, yo a veces veo el póster y digo, esta película es la que voy a ver. Y me ha pasado que la película es mala, lamentablemente, pero el póster es muy bueno, ¿no? Claro, tiene un trabajo de diseño gráfico genial, se ve muy bueno, pero de repente la película no es tan buena. Ya. La segunda pregunta. ¿Qué piensas tú del reconocimiento que tienen o no tienen los diseñadores gráficos en cuanto al tema de la creación de los pósters y en el cine? Sería interesante una categoría hacia los Oscars, ¿sí? Sería súper interesante todo el tema de la estética, el uso de, logotipos, etcétera. Bueno, tú sabes un poco más que yo en realidad. Claro. Siento que efectivamente antes se le daba más valor a los pósters. Sí. De hecho, antes los pósters o los afiches se hacían a mano. Claro. Eran prácticamente pinturas, por ejemplo, todos los de Indiana Jones, los de Star Wars, la trilogía original, son todos pósters que se hicieron con pinturas a mano. Claro. Actualmente siento que se abusa mucho del Photoshop y siento que todos los pósters son muy iguales. Claro. Son 4 caras con unos elementos ahí flotando en el aire y el título de la película y ya. Claro, falta como que esa parte de concepto y creatividad que debería tener todo póster. O esa manufactura más artesanal, más artística que antes tenían sí los pósters, que obviamente son trabajos que obviamente cuestan muchísimo más porque hay obviamente un trabajo manual involucrado, pero se sentía un poco más orgánico. Claro. Y por última pregunta, ¿crees que el póster debe contar una historia? ¿El cartel como tal, cuando lo ves? Para mí sí, de todas maneras. Debe contar una historia, debe indicar más o menos de qué trata la película, por lo menos identificar el género. Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que más que contar una historia, indicarnos algo, qué es lo que estamos viendo. Exacto, darnos una pista de qué va la película, digamos, para poder entender más o menos de qué va. Por supuesto. Es como importante eso. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, vamos a hablar a lo que vinimos. Háblanos un poco sobre la película El Exorcista. Vamos a hablar y vamos a analizar un poco sobre el póster de El Exorcista, el cartel, que es un clásico y es un ícono. Pero ponnos en contexto un poco quién creó la película, quién es el director, de qué año es, para estar empapados. Claro. Mira, la película está basada en la novela de William Peter Blatty, que fue el autor original de la novela, por supuesto, y que él mismo fue el guionista de la película de El Exorcista. O sea, él hizo la adaptación de la novela al guión. El director es William Friedkin, quien se puso en contacto, de hecho, con William Peter Blatty, el autor original, y se pusieron de acuerdo para hacer esta película. La película es de 1973 y, como todos sabemos, es un clásico del cine de terror. Me encanta. Hasta el sol de hoy me da miedo. Sí, es una de las películas que ha envejecido muy bien en términos de historia, en términos de efectos prácticos. Da mucho susto, hay un suspenso increchendo muy, muy bueno en esa película. Claro. Para quienes no lo saben y que no la han visto, la película trata de una niña llamada Regan que es poseída por un demonio. Sí. Y lo interesante de esta película es que tiene un approach o un acercamiento más bien escéptico en un principio, pero a medida que va avanzando se dan cuenta que es real el tema de la posesión. Claro, y esa parte también me gusta y es la más interesante para mí, como que de verdad está poseída, no es algo cerebral, algo científico. Claro, me gusta esa parte. Es algo psicológico, es algo físico, es parte de la adolescencia. Claro. Se barajan muchas opciones antes de llegar a la conclusión de que esto realmente podría ser se necesita un exorcismo, digamos, para llevar a esta niña. Y para mí niña. la actuación de Regan en la película, ¿cómo es el nombre de la actriz? Linda Blair. Linda Blair, imagínate. Es buenísima.
Sí, no, maestra. Era maestra para ser una niña, ¿no? una niña, sí, sí. Y de hecho el tópico era muy fuerte. Obviamente ella tenía una doble que hacía las escenas más fuertes, digamos. Ujú. Pero igualmente ella hizo gran parte de todas las escenas, con un increíble trabajo de maquillaje por lo demás. Y impactante, de verdad Sí. que ella es el foco de la película, por supuesto, ella es la poseída, Claro. pero sí, se roba la película, increíble. Me La encanta. transformación del principio de la película de esta niña al final es realmente impactante. Ya, me encanta. Ahora, sí, hablemos del póster. El póster es clásico, lo vamos a poner por acá para que Sí. lo vean si no lo han visto. Es un icono, si sabes de diseño y te gusta diseñar carteles y todo este tema, sabrás y conocerás este póster, es un clásico y fue creado por Bill Gold. Bill Gold. Es un diseñador estadounidense que trabajó en el mundo del cine desde hace muchos años, en los años 70. Trabajó él en esa época. Lamentablemente ya falleció en el 2018. Sí, Y lamentablemente. tiene muchos pósters como Alien, Casablanca, La Naranja Mecánica, de buenas películas. O sea, ha Sí, hecho sí. pósters de buenas películas. Son pósters emblemáticos todos, si te Sí. fijas, Alien también es un increíble póster, Sí. el de la Naranja Mecánica es increíble, bueno, para qué decir Casablanca, son todos pósters emblemáticos, Y fíjate que todos te transmiten algo cuando lo ves. absolutamente. Todos te transmiten algo, ¿cachai? Hay una intención detrás del póster y uno puede entender más o menos de qué va la película o te produce una sensación de Sí. qué trata la película. Y de hecho Bill Gold tiene un libro donde recopila todos sus pósters y Clint Eastwood fue el que le escribió el prólogo Mira, no tenía idea. de su libro. Y él decía que encomendarle o mandarle a hacer un póster a Gold era como quitarse un peso de encima y saber que iba a quedar bien. Claro. No, Era de como todas que un maneras, trabajo seguro, ¿cachai? Exacto, Claro, igual exacto. con toda la experiencia que tiene o que tuvo Un en trabajo- este tema. un trabajo de calidad. Sí, era muy bueno, ¿no? Y hablemos del póster como tal, ¿no? Sabes que yo Ajá. siento que el póster, lo vamos a tener en pantalla, tiene que tener 4 aristas importantes, tiene que tener muchísimas, pero quiero analizar 4 que para mí son como que las más importantes en cuanto a diseño gráfico, ¿no? Claro. El primero es el título. El título y la tipografía tiene que ser preponderante, tiene que ser llamativo y tiene que ser lo primero que veas cuando ves el póster, ¿no crees? O sea, de hecho yo creo que es a donde primero se van los ojos. Claro. Más allá de la imagen en sí, uno puede darle una mirada rápida a la imagen, pero donde uno pone el primer foco de atención es en el nombre de la película. Claro, porque tú quieres saber qué vas a ver, cómo Exacto. se va a llamar. Tener un póster con un nombre chiquitito, imperceptible, que no se ve, no es garantía, no es buena publicidad. Aparte que también el póster es como publicitario, es lo primero que tú ves, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, Es lo eso primero que ves. se replica obviamente en todos los afiches de las paradas de buses, en carteles en físico, digamos, en la calle, aparte de todo el material digital. Es la principal herramienta de marketing, diría yo. Exacto. Ves el nombre, quiero ver esta película. Exacto, ¿Cachai? justamente. Entonces siento que, por ejemplo, en este caso del Exorcista, tenemos un nombre llamativo, se lee claramente, no hay confusión y tiene una tipografía también que hace juego con todo lo que es el póster, como tenebrosa, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo habíamos comentado antes del programa, Ujú. que tú me habías indicado también el tema del color. Ya, que ese es el segundo ítem, ¿no? El tema del color. Independientemente de que si el póster va a ser en blanco y negro o color, tiene que ser llamativo, tiene que decirnos algo. En este caso, el póster es en blanco y negro y tenemos que trabajar sí o sí con el contraste, ¿no? Tiene que ser algo que llame la atención. Si en el caso, si es a color, jugar con el tema de los colores complementarios. En este caso, como dices tú, en el póster, como vemos, tiene una parte amarilla que es la parte de la luz. El haz de luz que cae Claro, justamente. y el título es violeta. Y estos son colores complementarios, hay una intención. Y el violeta, como lo hablamos antes, está asociado con lo esotérico, con el tema de la religión Sí. y la espiritualidad. Con las estolas de algunos sacerdotes son Exacto. moradas, por ejemplo. Exacto. Sí, y el afiche en sí es impactante también. Porque como bien tú decías, utiliza el juego de luz y de sombra, Claro. que de hecho está inspirado en un cuadro de René Magritte, que se Mira. llama El Imperio de las Luces. Para que lo busquen ahí en Google, escriban El Imperio de las Luces, Ya. René Magritte. Es una imagen de una casa de noche ya, Ujú. donde hay un farol iluminando la entrada de la casa. Claro. Entonces Gold lo que quiso Ajá. fue rescatar esta idea del juego de la luz y de las sombras, pero Ujú. darle un toque siniestro. Ya. Entonces podemos ver ese haz de luz saliendo de la casa de Regan, Claro. que hace contraste con el Con el sacerdote, personaje. perdón, el sacerdote, Sí, claro. y eso va atado al tercer ítem importante al momento de diseñar un póster, que es la composición, ¿no? Ujú. La composición es cómo disponemos los elementos dentro del canvas, ¿no?
Y acá en este caso siento que la disposición es muy acertada. Vemos que, por ejemplo, el personaje principal, que es en este caso ese personaje, el cura, el padre Carras. es pequeño. El padre Carras es pequeño en comparación a todo el resto del canvas y en comparación a la luz. Vemos que la luz tiene bastante dominio, ¿no? Digamos, Sí, en la escena, sí, sí. en esa construcción, en esa composición. Es lo más llamativo, de hecho, y cruza el póster de un lado a otro. Claro, y también vemos como el faro que está allí en el póster es amarillo también, o sea, es grande ese... Es impactante, es llamativo. Claro, entonces en esa composición vemos cómo se ve demasiado pequeñito y miniatura. Minúsculo. Claro. Frente a una tarea gigante. Exactamente. Que es algo ominoso. Se tiene que enfrentar a eso, ¿cachai? Entonces Exacto. hay una intención en la composición. Por supuesto. A mi parecer, este análisis es nuestra opinión, es lo que Sí. nosotros deducimos, Sí, ¿cachai? me confundí recién, no era Carras, es Merrin. Ah. Pero, de nuevo, Merrin está entre medio de toda la oscuridad, de toda esa sombra y esa luz, más allá de que asociarla con una luz divina, se siente como una luz diabólica. Claro. Algo tenebroso, algo un peligro, una sensación de peligro que tiene que enfrentar. Claro. Y el último tema es que siento que un póster de película te tiene que transmitir algo. Es lo que hablábamos al principio. Siento que cuando lo ves tienes que decir, ah, wow, esta película es de terror, esta película me da miedo, esta película puede causarme miedo o puede causarme tristeza, es un drama, ¿no? Hay algo que tiene que transmitirme. Exacto. En este caso específico del Exorcista, obviamente el título ya te dice de qué va la película más o menos. Claro. Y el póster da un tono de cómo va a ser la película. La Te película ambienta. Exacto, va a ser siniestra, va a ser oscura, de suspenso también, porque se nota que hay una intención de generar suspenso en el póster. Y también me cuenta una historia. Alguien que está entrando en el umbral de una casa, claro, donde hay una luz ominosa que le cae encima. Claro. Entonces, hay algo que decía Gold, era que a él no le gustaba contar una historia en el póster. Hablo de una historia extensa, ¿no? Sino como que un momento de la película. Un momento icónico. Claro. Ajá. Entonces, claro, este enfrentamiento al que va nuestro amigo Merrin. Nuestro amigo Merrin. Nuestro amigo Merrin. Se nota en el póster, ¿no? Entonces, bueno, eso, siento que hay 4 ítems que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un póster. Ya lo dijimos, como es tipografía, composición, tiene que transmitirte alguna sensación y... El uso del color. El uso del color. Muy importante Ahí, también. Nacho salvando. Se me olvida. No, pero son 4 puntos fundamentales. No, y hay más. El tema de la fotografía, el tema del concepto, debe haber como que un insight, ¿no? Algo que quieres transmitir, que quieres decir, pero bueno, si nos ponemos sería extenso, ¿no? Sí. Pero quería analizar estos 4 porque siento que son como que los más importantes, ¿no? De todas maneras. También tenemos la jerarquía, que un elemento sea más importante que otro. Entonces, bueno, pero estos 4 por ahora están bien, ¿no? Sí, sí. Me gustó este microanálisis. No sé si alguien quiere opinar algo sobre lo que es pósters de película, en este caso el del Exorcista. Claro, o si tiene algún dato freak acerca de cómo se creó este póster o qué otros tipos de póster le gustan a ustedes. Voy a tratar de hacer esta sección más a menudo con mi amigo Nacho, analizando pósters de películas, temas de colores, porque hay infinidad. Este tema da para mucho, ¿no? Sí, ¿no? Entre los dos podemos sacarle mucho jugo al tema de los pósters y averiguar un poquito más y enseñarle a la gente un poquito más de cine. Me gusta. Listo, gracias Nacho por venir a mi programa, a mi canal, a mi primer video. Te espero aquí nuevamente. No, muchas gracias por la invitación, de todas maneras. Y a todos los invito a que se suscriban al canal. Pueden buscar a Nacho también en ¿dónde? Como Nacho recomienda en todos lados, excepto en Instagram, donde soy nacho.recomienda. Claro. Y aquí, suscríbanse, denle la campanita, denle like, todo. Es mi primer video para ustedes hablando de diseño gráfico. Bye.